Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: «Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo?» Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. 18 años. 18 años. A lo largo, querido, de esta historia que aquí el Espíritu Santo dejó escribir al evangelista Lucas, la Biblia nos dice que el Señor le llamó a ella hija de Abraham. Hija de Abraham. Hijos de Abraham. Hijo de Abraham. Eso lo hemos leído una y otra vez, pero hija de Abraham pocas veces. 18 años, yendo a la sinagoga. Qué perseverancia tenía esta mujer. Interesante. 18 años. Y en ningún momento alguien le podía haber ayudado. ¿Cómo le iban a ayudar? Si no estaba presente aquel que es el único que puede hacer milagros, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es omnipresente. Él estaba y está en todo lugar, en todo momento. Pero el Espíritu Santo solo puede actuar donde nosotros, seres humanos, le pedimos ayuda y nosotros revelamos nuestra necesidad. Cuando nosotros le revelamos al Señor nuestra debilidad y le pedimos al Señor ayuda, es cuando el Espíritu Santo puede hacer a lo que Él vino a esta tierra. El Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice: el Señor es el Espíritu, y a donde está el Espíritu del Señor hay libertad.
Donde está el Espíritu Santo de Dios, el corazón del ser humano fácilmente capta las cosas de Dios. Donde se le da libertad al Espíritu Santo, personas enfermas son sanadas, personas depresivas son libradas, personas endemoniadas son desatadas de su ligadura. El Espíritu de Dios. La Biblia nos dice que Jesucristo fue nacido por el Espíritu Santo. Dijo el ángel a María, ella dijo, ¿y cómo va a suceder esto? Yo no lo sé. Y el ángel dijo, tranquila, el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti, y ese milagro que va a suceder en ti le llamarán el Santo de Dios. El Santo de Dios. Todo lo que Dios el Padre toca, hace, mueve, es santo. Los ángeles son llamados los santos ángeles del Señor. La palabra de Dios es santa, 7 veces purificada, como dice los Salmos en capítulo 12, versículo 6. Su palabra es santa. Padre, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. El Señor Jesucristo es llamado el Santo de Dios. Marcos 1. Dios el Padre en su trono. Los serafines le dicen, Santo, Santo, Santo es el Señor. Toda la tierra está llena de su gloria, de su presencia. El Espíritu Santo, ya su nombre nos dice algo de su naturaleza. El Espíritu Santo. Es interesante. Para tener comunión con el Espíritu Santo, como dice segunda carta de los Corintios 13, versículo 14, dice que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios el Padre y la comunión, la koinonía del Espíritu Santo esté con nosotros. Para tener comunión con el Espíritu Santo, uno tiene que permitir o hacer, mejor dicho, 2 cosas. Primero, tiene que permitir que el Espíritu te santifique. Y cuando el Señor te santifica por su palabra o de la forma como Él te guía, entonces tú y yo tenemos que responder a ese perdón. Tenemos que responder con una vida santificada. La Biblia le llama santificación. Primera carta de los Corintios 1, versículo 30 dice que Cristo fue hecho para nosotros santificación, salvación y purificación. Jesucristo es nuestra purificación. Él dice, Padre, yo me entrego por ellos, para que ellos sean santificados en la verdad. En la carta de los Hebreos dice que Jesucristo por su sangre, Él nos purificó. Yo no sé en cuál momento, cuál pecado vino o arrodeó tu vida, pero lo que sí sabemos es que la sangre de Jesucristo nos lava, nos limpia y borra todos los pecados. La sangre de Jesucristo borra completamente todos los pecados. En el Antiguo Testamento, la sangre de los animales que eran sacrificados allí en el templo o allí en el desierto con Moisés, la sangre de los animales solo podía cubrir, tapar, pero no borrar. Es como una enfermedad o una herida. Imagínate que tienes una herida en tu brazo y no la lavas, no la limpias, simplemente le pones un esparadrapo por encima. ¿Sabe lo que pasa por debajo? Se pudre. Todo pecado que no es borrado y traído a la luz empieza a pudrirse. Por eso dice la Biblia en primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo, que Él nos perdona y nos limpia de toda iniquidad. Tengo 2 traducciones alemanas antiguas que
nos describen este versículo de una forma fantástica. Una dice, el que trae a la luz su pecado le quita el poder oscuro. Precioso. Otra traducción dice, el que no se queda solo con su pecado, sino lo da a conocer, recibirá ayuda del Señor. Querido, Dios el Padre es bueno. Dios el Padre lleno de amor, lleno de cariño. Dios es bueno, querido. Dios es bueno. Dios es tan bueno, querido, que Él vio lo perdido que nosotros estábamos, lo perdido, solo, alejado por el pecado que nosotros estábamos. Pero Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es nuestra salvación. Jesucristo es la solución para todo en nuestra vida. Él es aquel, no solo el que te perdona, no solo el que te va a ayudar en las dificultades de la vida, sino una de las primeras cosas que se nos hace es dar sentido a tu vida. Hay 3 días importantes en tu vida. Primero, el día en que naciste. Segundo, el día en que naciste por el Espíritu sobrenatural. Pero el tercer día es probablemente el día más importante en tu vida. Es el día en que te fue revelado la razón por qué naciste. Todos nosotros hemos venido con un propósito. Hay algo, querido, que te está esperando. Alimenta tu futuro. Alimenta tu destino. Dios es bueno. Él ha preparado algo lindo para ti, querido. Su propósito no es que encorvado como esta mujer visites 18 o más años un lugar de su palabra, de su casa, de su iglesia y que no recibas ayuda. Querido, quiero decirte, ha venido el Shabbat, ha venido el día de reposo, donde el Señor va a venir a tu vida y ese espíritu de enfermedad va a desaparecer. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y fue a la zarza y vio que ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. ¿Sabes, querido? Bien he oído su clamor, su aflicción, bien he oído sus angustias. Aunque el pueblo probablemente, la Biblia no nos dice que ellos empezaron en primera línea a orar o a buscar a Dios allí en Egipto, pero simplemente que el pueblo de Dios
tuvo dolor, angustia, y estaba afligido. El sonido de sus lágrimas cuando caía al suelo, o mejor dicho, Dios el Padre es atraído por el dolor de cada persona, por la aflicción de cada persona. Dios el Padre está cerca de toda persona que está quebrantada. Dice aquí, he oído la aflicción, la he visto, la conozco mejor que todos. Y dice la Biblia, por eso te envío. ¿Sabes, querido? Dios el Padre conoce todas las almohadas que están mojadas de lágrimas de personas que noche por noche están llorando porque no ven un cambio en su vida, en su familia, en su entorno. Y querido oyente, probablemente incluso tú te has preguntado, ¿cómo puedo orar correctamente para que Dios me oiga? ¿Sí? Pues te voy a contar algo. Él ha oído ya tus lágrimas. Cada lágrima tiene un sonido. Cada lágrima tiene un mensaje. Cada vez que estás revolcado en la cama, con dolor, con soledad, afligido, cada vez que por el día te sientes solo, cada vez que te sientes afligido de la vida porque la vida es complicada, quiero decirte, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob ha oído, y Él ha enviado a su Moisés, mejor dicho, al profeta perfecto, al pastor perfecto, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que el Señor entró a esta sinagoga. Él entró a esta sinagoga, enseñó en esta sinagoga en uno de los sábados, de los Shabbats, y entró esa mujer encorvada. ¿Sabes lo que yo me da cuenta? Que cuando hay una gran multitud, personas pequeñas no se pueden ver. Cuando hay una gran multitud, entre la multitud, los niños se pueden perder porque los niños no se ven. Las personas son más altas y los niños no se ven. Y también, si hay alguien en una silla de ruedas o alguien está encorvado, casi no se ve. ¿Por qué? Porque desaparece en la multitud. ¿Sabes lo que me encanta? Dice la Biblia aquí en Lucas 13. Dice aquí que Él vio la mujer. Dice en versículo 12, cuando Jesús la vio. Quiero decirte, querido, que yo no sé en qué multitud tú te estás escondiendo. Yo no sé qué multitud de personas te está tapando. Yo no sé en qué lugar tú estás ahí encorvado. Pero dice la Biblia, Jesús la vio. Y cuando la vio, la llamó. Querido, el Señor te está llamando. El Señor te está llamando porque Él conoce tu situación. Y no hay nadie mejor que nos puede animar que es el Señor. Él la vio y oye lo que le dice. Oye lo que le dice. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Mujer, eres libre de tu enfermedad. ¿Sabes, querido? Nada te ayuda que alguien te diga, eres encorvado, eres enfermo, esto o lo otro te pasa. Lo que tú necesitas es un mensaje que esté opuesto a lo que tú ves. El Señor ve a esta mujer encorvada, ve a esta mujer que desaparecía entre la multitud, y el Señor le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. La Biblia dice en versículo 11, dice, y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada. Y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Quién sabe lo que habían intentado? Probablemente para que esta linda mujer pueda andar normal. La Biblia dice que tenía un espíritu de enfermedad, un espíritu de atheneia. En griego dice literalmente, su espíritu estaba enfermo. Es la primera vez y la única vez en la Biblia que dice que el espíritu de una persona estaba enfermo. ¿Sabes, querido? Uno puede estar enfermo en su cuerpo, uno puede estar enfermo en su alma, pero uno también puede estar enfermo en su espíritu. Qué bonito saber que tenemos a Jesucristo nuestro Señor, que Él te puede sanar de toda enfermedad en tu cuerpo
Y muchos de vosotros habéis experimentado el poder sobrenatural como el Señor sana. Jesucristo hoy todavía, Él es el mismo, ayer, hoy y en la eternidad. Y si Él es el mismo, Él puede hacer lo mismo. ¿Sabes, querido? Él ayer sanaba, hoy sanará. ¿Sabes? Él ayer hacía libre, hoy te va a hacer libre, sin duda. Jesucristo no cambia. Dios el Padre dice en el profeta Isaías, yo no cambio, yo no cambio. Vosotros cambiáis cada 2 por 3, pero yo no cambio. Eterno, el Olam, el eterno Dios, Él es. ¿Sabes? Y dice la Biblia que el Señor vio y dijo, tu espíritu está enfermo. Yo conozco personas que estaban enfermos en su cuerpo. Eso es, puede ser una enfermedad por un accidente, puede ser una enfermedad por un virus, por una infección o lo que sea, porque tu sistema inmunológico no funciona bien. Pero también he conocido personas que están enfermos en sus almas. Dice la Biblia en primera carta de Tesalonicenses, dice que nosotros somos compuestos de 3 partes. Nosotros somos un espíritu con un alma en un cuerpo. Un espíritu con un alma en un cuerpo, dice el apóstol Pablo. ¿Sabes? Uno puede estar enfermo en su cuerpo. Yo he conocido personas también que están enfermos en su alma. ¿Cómo puede estar uno enfermo en su alma? ¿Sabes? Cosas traumáticas, dolores, decepciones o rechazos te pueden dañar en tu alma, en tu corazón. Pero hay algo también, es una deformación en la vida espiritual. Pero a eso, para llegar ahí solo se puede transformar, o mejor dicho, se puede deformar solo con un golpe fuerte. Porque para llegar al espíritu, que tu espíritu se ponga enfermo, eso ya necesita bastante poder. Pero ¿sabes lo que a mí me sorprende de esta mujer? 18 años venía a la iglesia, 18 años venía a la casa de Dios, 18 años venía a la sinagoga. ¿Y sabes qué? Lo que me sorprende de esta mujer es su perseverancia. El Señor vio la perseverancia tanto en su vida que le llamó hija de Abraham. Abraham era un hombre con perseverancia. Dios el Padre le dio una promesa y duró bastantes años. Y la Biblia dice, Abraham no dudó. ¿Sabes, querido? Mira, cuando Dios el Padre te da una promesa, es una seguridad. Si Dios el Padre te dio una promesa, puede estar por fijo y dar por fijo y por seguro que el Señor lo va a cumplir. Es imposible que Dios el Padre te haya prometido algo y Él no lo cumple. Dios el Padre, o déjamelo explicar de otra forma. Hay personas que parecen que tienen el bono bus con el Señor, un bono, o déjame decir, una línea abierta con el Señor, o mejor dicho, tarifa plana. Parece que tienen tarifa plana con Dios, y te explico por qué. A todo lugar dicen, Dios me habló, Dios me habló, Dios me habló, y Dios me habló, y Dios me habló. Vale, querido, tú y yo sabemos que Dios habla, tú y yo lo sabemos, vale. Pero Dios el Padre, cuando Él habla primordialmente por un libro. Dios habla por un libro. No es el Corán, tampoco es el libro de los mormones, tampoco es una revista. El Señor habla primordialmente por la Biblia, por la palabra de Dios. La Biblia, los 66 libros de la Biblia, los 39 en el Antiguo Testamento y los 27 en el Nuevo Testamento, eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Dios habla primordialmente por su palabra. Y cada vez que tú lees la Biblia, el Señor usa lo que tú lees para hablarte. Si tú no lees la Biblia, el Señor no tiene nada para poder hablarte. El Señor usa tu lectura para hablarte. Por eso tienes que leer la Biblia para que Él te pueda hablar. Un hombre que se fue con el Señor ya mayor me dijo un día, ¿sabes, Juan? Cuando tú oras
tú hablas con Dios. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios habla contigo. Uno puede estar enfermo en el cuerpo. Uno puede estar enfermo en su alma, en su corazón, en su mente, en sus recuerdos, en su pasado. Pero aquí, interesantemente, dice que tenía un espíritu de enfermedad, o como dice en griego, su espíritu estaba enfermo. Y de ninguna forma se podía enderezar. Mira, querido, para cosas naturales se necesita una solución natural, pero para cosas espirituales se necesita una solución sobrenatural. A lo largo de lo que aquí pasa en Lucas 13, podemos leer una cosa interesantísima. Dice la Biblia que el Señor la vio y la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y dice la Biblia, y luego le puso las manos. Interesante. Primero vino la palabra, luego vino el toque. Tú y yo necesitamos ambas cosas, que el Señor te toque y que el Señor te hable. Y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Dice la Biblia, pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Corazón, el Señor le contesta en versículo 15, dice: hipócrita. ¿Queréis saber por qué hipócrita? Porque la gente durante los 6 días no iba a la sinagoga, sino a trabajar. La gente iba el día del Señor, el Shabbat, el día de descanso, iba a oír la palabra de Dios. Hoy en día tú y yo tenemos Biblia, una Biblia en la mano, pero antiguamente nadie se podía comprar un rollo, por ejemplo, del profeta Isaías, Habacuc, Sofonías, Nahum o cualquiera de los profetas. Era prácticamente no era imposible. Primero, porque la mayoría de la gente ni sabía leer ni escribir. Y si sabía escribir y leer, entonces el valor de una escritura era inmensa. Y solo en cada ciudad probablemente había unas cuantas escrituras, una copia de otra copia. Y la gente, para oír la palabra de Dios, iba a la sinagoga a oír la palabra de Dios. Eso se hacía así. Aquel que trabajaba en la sinagoga, el principal de la sinagoga, tenía vamos a llamar como en una estantería, en la pared, tenía las escrituras detrás de una cortina. Y entonces él iba, abría esa cortina, cogía el rollo, por ejemplo, del profeta Isaías, le besaba, por respeto le daba un beso y tocaba con su frente, también tocaba la escritura para enseñar que su mente se iba a llenar con la palabra de Dios. Y en algunos lugares también se acercaban la escritura al corazón para que le toque el corazón. Entonces se ponía el rollo sobre lo que nosotros conocemos como púlpito, se abría el rollo y se leía. Y todos los otros estaban de pie, porque no habían sillas. Y entonces, detrás de leer, el que había leído la escritura, lo podemos leer en Lucas 4, entonces él se sentaba. Antiguamente el que predicaba se sentaba y los que estaban oyendo estaban de pie. Y entonces el que había leído se sentaba y entonces desarrollaba lo que había leído y predicaba sobre el texto. Aquí dice la Biblia que el Señor llegó a esta sinagoga. No sabemos quién leyó, quién estaba leyendo, pero sí sabemos que este principal de la sinagoga no era como aquel
principal de la sinagoga que nosotros conocemos, famoso y amado, que se llamaba Jairo. Jairo, aquel hombre que en Lucas 8, su hija murió. Su hija murió y él vino para pedir ayuda al Señor. Sabes, querido, mientras a ti te vaya bien, tú no estás desesperado. Pero el día que estés desesperado, vas a buscar a Dios de todo corazón, con toda alma y con todo espíritu. Lo vas a buscar. Es la desesperación lo que te empuja a la oración. Es la desesperación que te aviva a orar. Y el Señor dijo, hipócrita, cada uno de vosotros. Y ahora el Señor toma algo visible, algo natural, para enseñarnos lo que pasó sobrenatural. Dice, ¿no desata en el día de reposo cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y dice en versículo 16, y a esta hija de Abraham significa que era una creyente. No era cualquiera, no era cualquier visitante, no, era creyente. Y otra cosa, desde 18 años venía a la sinagoga buscando ayuda. Ay, que el Señor nos guarde, que el Señor nos ayude, que por favor derrame el poder del Espíritu Santo de nuevo sobre nosotros. Cuánto me alegro cuando personas nuevas vienen a la iglesia y el poder del Espíritu Santo los toma y cambia su destino, su vida, y cambia su familia, su matrimonio. Hay poder en la casa de Dios, hay fuerza del Espíritu Santo presente. Yahvé Shammah, como dice en hebreo, Dios es presente. Y donde está el Señor, los enfermos son sanados, personas depresivas son libradas, y el gozo de la vida y del Señor de nuevo regresa a su vida. Tenemos que tener manifestaciones del Espíritu. Demonios salen fuera. Es normal que en una iglesia se manifiesten demonios. Es normal cuando gente nueva viene, gente nueva endemoniada, gente nueva envenenada, gente nueva deformada. Y otra cosa, queridos, en toda iglesia sana, lobos vienen para allá, porque ovejas atraen lobos. A donde no hay ovejas, donde no hay gente nueva, donde una iglesia no crece, ahí no vienen lobos. Lobos solo vienen donde hay ovejas. Por eso una iglesia sana es normal que atraiga a los lobos, porque los lobos de lejos oyen a los corderos nuevos que han sido nacidos, que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. Lobos son atraídos por corderos y por ovejas. Pero un lugar donde no hay poder del Espíritu Santo, gente no se salva, no crece, no hay crecimiento, no hay vida, no hay fruto. Ahí no tengan miedo, ahí no viene ni una mosca, ni un lobo se pasa por ahí ni de lejos. Lobos solo intentan entrar y estar donde hay ovejas. Pero oye una cosa, Dios, el Espíritu Santo, está ahí para librar, para hacer libre. Hay que destruir las obras del diablo, hay que atar el hombre fuerte. Dice la Biblia aquí que Jesucristo dijo, ¿no se tenía que desatar a esta hija de Abraham? Queridos, te doy un consejo. Ata lo que el diablo quiere desatar. Y lo que el diablo desata, tú tienes que atarlo. Cuando dice el Señor en Mateo 18, versículo 18, de verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Queridos, nosotros cristianos, y no importa a qué iglesia vas, importante es que creas en Jesucristo. Jesucristo es el Salvador. Ninguna iglesia es el Salvador. Ninguna iglesia, como algunos dicen, si sales de esta iglesia pierdes la salvación. Mentira, Jesucristo es Dios, punto. Y Jesucristo no tiene muchas iglesias. Jesucristo solo tiene una iglesia. En el jardín de Dios hay muchas plantas y le doy gracias a Dios por las diferentes plantas que hay, pero es el jardín de Dios y punto. ¿Sabes, querido? Ovejas atraen a ovejas por su olor, atraen los lobos. Y cuando vienen gente enferma y cuando vienen gente endemoniada, el poder del Espíritu Santo está presente. Queridos, una iglesia sana es una iglesia que echa demonios fuera.
que ora por los enfermos, que se preocupa por el próximo. Y eso atrae gente sana, atrae a gente enferma. Porque la gente enferma en su cuerpo, en su alma, en su espíritu, ve a esta gente sana y dice: yo también quiero esa clase de vida, yo también quiero esa calidad de vida. Queridos, en Jesucristo, o déjame explicarlo de otra forma, la vida tiene un nombre, la vida tiene un destino, la vida tiene una fuente, y Jesucristo es todo. Jesucristo es todo. Él es el Hijo de Dios. Y a donde está Jesucristo, demonios son atados, destruidos, sus ligaduras son desatadas. En el nombre de Jesús, dice el Señor, ¿no se tenía que desatar a esta hermana? Queridos, tenemos que atar al hombre fuerte, reprender a todo poder diabólico. En el nombre de Jesús tenemos que destruir maldiciones, hechicería. Y hay una clase de hechicería que es muy poderosa, que se llama envidia. Envidia es la hechicería de la carne, es la brujería de gente carnal. Existe brujería espiritual, existe brujería carnal. La envidia es la brujería carnal. Hay que reprenderle al diablo en el nombre de Jesucristo. Hay que arrebatarle el reino de los cielos, decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Hay que levantar el escudo de la fe. Estamos en una guerra, queridos. Estamos en una guerra galáctica, impresionante. Una guerra contra poderes diabólicos, contra poderes demoníacos. Nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra poderes diabólicos. Y solo la iglesia de Jesucristo, solo los creyentes tienen el poder y la autoridad. Y solo la Biblia, no el Corán o otro libro te lo puede dar esa autoridad. Solo hay un libro santo, la palabra santa que se hizo carne. El verbo se hizo carne. Cristo es el verbo, Jesucristo es Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Querido, el cielo está a 1 milímetro de tu corazón. El cielo está a 1 milímetro de tu boca, como dice la Biblia. Cerca de ti está la palabra de fe que predicamos, que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y el Señor, y crees en tu corazón que Dios le ha resucitado, serás salvo. Queridos, hay poder en la casa de Dios para librar a cada persona. No puede ser, por el amor de Dios, no puede ser que personas vengan 18 años a la casa de Dios y buscan ayuda y no la encuentren. No puede ser. Yo me opongo a eso en el nombre del Señor Jesús. Hay poder. Si las personas no son sanadas, no es su culpa, sino mía. Si personas no son libradas, no es su culpa, sino es mía. Si personas no son restauradas, no son su culpa, es mía. Querido, la responsabilidad la lleva el ministro, la lleva la iglesia, la lleva la congregación. Tiene que haber poder en la casa de Dios para hacer libre a los endemoniados. Y dice la Biblia, 18 años vino esta mujer a la iglesia, encorvada, venía encorvada, se iba encorvada. Oh Señor, líbranos de eso, Señor. Hay poder en la casa de Dios para restaurar los matrimonios. Hay poder para transmitir fe que tu familia va a ser salvada. Y dice Jesucristo, no se tenía que librar, desatar esta mujer que estaba atada por el diablo. ¿Cuántos hijos de Abraham, cuántas hijas de Abraham están todavía atadas? Lo dice aquí la Biblia. Dice, y esta hija de Abraham que estaba atada. Queridos, algunos me dicen, pastor, yo no creo en eso. De acuerdo, no, de acuerdo, ya está. No hay nada que discutir, punto. No hay nada que discutir. Pero ¿sabes qué? Yo vine a la edad de 23 años al reino de Dios. Yo no tenía idea de nada. Y yo me di una cosa cuenta. Antes que yo hubiera leído la Biblia, yo sabía que existía un diablo. Antes que yo leía la Biblia, yo sabía que existían demonios. Para creer en el diablo, no tienes que leer la Biblia. Para creer en los demonios, no tienes que leer la Biblia. Pero en el momento que lees la Biblia, vas a creer en aquel que derrotó y destruyó el poder de Satanás. Porque la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia glorifica a Jesucristo. La Biblia honra a Dios el Padre. La Biblia nos transmite fe. Queridos, en el nombre de Jesús,
Hay tantos atados a su pasado, atados a costumbres estúpidas, atados a poderes diabólicos. Tú y yo tenemos poder en el nombre de Jesús. ¿Y qué dijo el Señor? Pedro, a ti te he dado las llaves del reino de los cielos. Y el Señor preguntó, ¿quién dice la gente quién soy? Unos dicen esto, los otros dicen esto. Queridos, ¿y vosotros? ¿Qué decís? ¿Quién soy? Y Pedro dijo, tú eres Christos. 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 ¡Ah! Ese nombre dejó temblar las tinieblas. En el momento que Jesucristo es revelado en Mateo capítulo 16, en ese momento Jesucristo revela a su iglesia, pero también el poder que tiene la iglesia sobre los poderes diabólicos. Y dice el Señor, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Querido oyente, voy a hacer algo profético ahora, y te pido que abres tu corazón. Tengo aquí en mi mano unas llaves. Muchas veces ha sonado sobre tu mente, sobre tu corazón, que el enemigo está destruyendo tu familia, tu entorno, tu salud, tu situación, tu matrimonio. Pero quiero dejar sonar estas llaves como si el Señor te está diciendo, hijo, hija, úsalas. Ata todo poder diabólico que se ha metido contra ti. Ata lo que el diablo quiere desatar y desata todo lo que el diablo ató. Y dice la Biblia aquí en Lucas 13. Queridos, ¿sabes cuando yo oigo que Jesucristo entró a la sinagoga? ¿Sabes cómo entró? Cuando Él entró, sonaban las llaves del reino de los cielos. Y mientras Él hablaba, sonaban las llaves que van a abrir el camino, las llaves que van a abrir los candados que el diablo ha puesto en tu vida. Querido oyente, usa las llaves del reino de los cielos para cerrarle al diablo la puerta en tu casa, en tu familia, en tu entorno, en tu vida, en tu matrimonio. Átalo en el nombre de Jesús. Dile, I rebuke you. Te reprendo en el nombre de Jesús. Te ato. Ahora después lo vamos a hacer. Y dice la Biblia, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años. Querido, yo no sé cuántos 18 años son años en tu vida. Algunos 5, 8, 3, 4 meses, 5, 10, 20 años atados. Queridos, pero tú hoy vas a desatar a esa persona en tu entorno, esa costumbre, ese pecado, esas visitaciones diabólicas. Esto va a cambiar hoy en el nombre del Señor Jesús. Y dice el Señor, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta lijadura en el día de reposo? Y dice la Biblia, al decir estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios. Vamos a avergonzar nuestros adversarios, esos poderes diabólicos que te han dicho, querido, que tú no lo puedes cambiar. Pero oye, tengo un mensaje para ti. Hay llaves que te están esperando. You have the key. Du hast den Schlüssel. Tú tienes la llave. Tú tienes la llave, querido. Usa las llaves del reino de los cielos. Desata en el nombre de Jesús a tu esposo. Desata a tu hija, a tu hijo,
a tu esposa. Vete al lugar de oración, como dice Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y queridos, es tiempo que tú te levantes en ese espíritu de fe que tú sí tienes. El diablo es un mentiroso. Él te está diciendo, tú no tienes poder. Querido, tú sí tienes poder. Él te está diciendo, el enemigo te dice, tú no tienes autoridad. Querido, tú sí tienes autoridad. El enemigo te dice, si tú me atacas, yo te voy a atacar. ¡Mentira! Dice Jesucristo, he aquí, os doy poder y autoridad sobre los demonios, de pisar escorpiones y culebras, y sobre todo el poder del maligno, y nada os dañará. Por eso, ahora, todos juntos, los que quieran hacerlo, vamos a hacer una oración. Ahora vamos a hacer una oración y vamos a orar por tu familia, por tu situación, querido. Queridos, vamos a aclarar una cosa. Los únicos que pueden meterse cara a cara contra el diablo y sus poderes demoníacos y toda clase de demonio no son los musulmanes, no son los mormones, no son los testigos de Jehová, no son los que están en una u otra secta, no son los budistas o el hinduismo o el zen budismo. No. Los únicos que pueden vencer al diablo son aquellos que siguen a aquel que ya venció al diablo. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Él vino a destruir las obras del diablo. Por eso tú y yo, en el poderoso nombre de Jesucristo, vamos a orar por nuestras situaciones. Y yo quiero ayudarte, quiero acompañarte y quiero ayudarte como el Señor me ayudó. Yo quiero ayudarte que tú te levantes en autoridad. Y todos juntos vamos a orar esta oración poderosa. Y di conmigo, Señor Jesús, te doy las gracias. Gracias, Señor, que tú me has perdonado, Jesucristo. Gracias que tú me has atraído a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias que tú me das fuerza, que me das poder y me das autoridad para destruir todas las obras del diablo en mi vida, en mi familia, en mi entorno. Y en tu nombre, Señor Jesús, en tu nombre, ato al hombre fuerte. En el nombre de Jesús, mi Señor, ato todo poder diabólico que se ha levantado contra mi vida, contra mi familia, contra mi entorno. Y reprendo al enemigo en el nombre de Jesús. Y le ordeno al enemigo, aléjate, aléjate de mi casa, aléjate de mi vida, aléjate de mi familia, en el nombre de Jesús. Destruyo toda maldición, destruyo toda hechicería y toda brujería y toda envidia en el nombre del Señor Jesús, que se ha proclamado sobre mi vida y mi familia. Y proclamo que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y te doy la gracia, Señor Jesús, que tú me das la victoria sobre todas estas circunstancias. Y a través de ti, Señor, puedo decir, soy más que un vencedor por aquel que me ama.